Hugo, ¿es que no sabes que la avena es un antialimento y no es nada recomendable ya que es perjudicial para la salud? No doy crédito, pero si yo pensaba que era saludable y encima la tomo prácticamente a diario, ¿qué me estás contando? No te preocupes que yo te lo explico. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take a Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy sometemos a la avena a análisis para ver si es un antialimento, como se dice, y si es perjudicial para la salud. Si en algún momento veis que se me va un poco la voz, es porque acabo de regresar ahora mismo de arbitrar una competición de taekwondo aquí en Madrid, así que nada, que me disculpéis. Y sin trampa ni cartón, no voy a decir nada y os voy a poner algo. ¿Es mejor comer avena o no comer nada? Cuando tú empiezas a comer avena, la avena tiene algunos antinutrientes. Los antinutrientes hacen de que no podamos absorber algunos nutrientes en nuestro cuerpo. La avena tiene lectina, ácido fítico, avenina, saponina, oxalatos, taninos, que inhiben la absorción de algunos nutrientes. Cuando tú empiezas a comer lectina, no puedes absorber correctamente el magnesio, el hierro, el zinc, el calcio y muchísimos otros minerales. Cuando tú empiezas a comer avenina, la avenina es una proteína parecida a la gliadina, a la del gluten, que tu cuerpo no puede digerir. Tanino y la saponina hacen de que tu cuerpo no pueda tener una biodisponibilidad correcta con los nutrientes. La avena, por cada 100 gramos, trae 78 gramos de carbohidratos. Esos 78 gramos de carbohidratos se van a convertir automáticamente en azúcar. Entonces la glicemia, que normalmente la tienes en 90, te va a pasar a 250. Vas a tener un pico de glucosa y después vas a tener una bajada de glucosa. Esto quiere decir energía y esto quiere decir cansancio, porque te vas a sentir cansado. Cuando tú no comes nada, básicamente vas a producir autofagia. Vas a tener la insulina normal porque no vas a comer nada, la glucosa normal porque no vas a comer nada, vas a producir cetona, vas a estar enérgico y vas a utilizar tu grasa como energía. Si quieres mejorar tu salud, deja de consumir la avena. La avena es un antialimento. Bueno, pues aquí tenéis un reel que está sacado de Instagram, por supuesto, y quería comentaros que tiene exactamente, porque quiero ser riguroso con todos los datos que vayamos a dar hoy en el vídeo, y es que tiene 4.200.000 reproducciones, tiene 126.000 likes y se ha compartido 58.000 veces. Y vamos a ir por partes y vamos a analizar este vídeo porque, tal y conforme lo comenta el chico, yo no voy a decir absolutamente nada, sino vamos a analizar el contenido, ya que son vídeos que se hacen virales y vamos a ver si esto es así o no. Bien, es cierto que la avena tiene antinutrientes, pero también vamos a hacer un análisis un poco más extenso y vamos a ver qué alimentos son los que tienen antinutrientes. En este caso tenemos, por ejemplo, la amitripsina, que impiden el uso de las proteínas, y entre ellos encontramos, y lo leo porque es que no me quiero dejar ninguno porque es imposible que lo memorice todo, y se encuentran en legumbres como las lentejas, el guisante, la soja, la alubia, el cacahuete, el frijol, los saltramuces, la judía verde, alfalfa, garbanzo y habas, y además patata, leche y huevos. Por otro lado, también tenemos los oxalatos, que impiden la absorción del calcio, y entre ellos tenemos espinaca, remolacha, acelga, perejil, puerro, apio, judía verde, patata, pimiento verde, lechuga, limón, frambuesa, fresa, termino rápido, nuez, cacahuete, germen de trigo, café en polvo, cacao y té. Por otro lado, también tenemos los fitatos, que reducen la biodisponibilidad del calcio, y entre ellos tenemos todas las legumbres, los cereales como el trigo, arroz, maíz, cebada, avena, centeno, mijo, quinoa y los frutos secos. Y por último tenemos las antiamilasas, que impiden la absorción del almidón, es decir, que tienen resistencia a la insulina. Y entre ellos tenemos la legumbre, los plátanos, el mango verde y el trigo integral. Si todos estos alimentos poseen antinutrientes, como ocurre con la avena, que también tiene antinutrientes, ¿qué pasa? ¿Que no puedo comer ninguno de los alimentos que he nombrado aquí? ¿O esto qué significa, Hugo?
El hecho de que un alimento tenga antinutrientes no quiere decir que no se puedan consumir, ya que algunos tienen poca cantidad y otros se pueden mejorar, se pueden reducir o eliminar, pues precisamente dejando el alimento en remojo y otros cocinándolo. La información que se da en el reel es correcta, pero como no está completa, al final no es verdad lo que se está diciendo. Porque de hecho, y tenemos que traer a la conciencia, que la avena primero no la comemos en grano entero y menos cruda, ni que fuéramos periquitos. Continuamos con la segunda parte del reel. La avena por cada 100 gramos trae 78 gramos de carbohidratos. Esos 78 gramos de carbohidratos se van a convertir automáticamente en azúcar. Yo para empezar, la persona que sale diciendo y dando los datos de que la avena tiene 78 gramos de hidratos de carbono, yo no sé dónde lo habrá visto, porque en todos los supermercados la avena que se vende instantánea, prácticamente ninguna llega a los 60 gramos, a los 100 gramos de producto. Es decir, que casi todas rondan los 58 gramos. Por ejemplo, tenemos la de Mercadona, y os lo voy a poner todo por pantalla para que veáis que los datos que se dan tampoco son ciertos. La sin gluten tiene 58 gramos de hidratos de carbono. La del día, 58,7. La de Mercadona, no es de Mercadona, es marca propia, la Bruggen 59, y bajo mi punto de vista, ya lo he dicho en algún otro reel, que la avena que más me gusta y la más saludable para mí, incluso para cocinar y todo, es la de la marca Colm, y tiene 56 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, en vez de tener 78 gramos, tienen 58. Es decir, que me estás poniendo 25% más de hidratos de carbono que la avena que realmente se vende y se compra. Es que 78 gramos de hidratos de carbono, pues lo tiene, por ejemplo, la bollería industrial, como pueden ser la galleta o el bizcocho, pero la avena no. Por lo tanto, si son menos hidratos de carbono, esos índices glucémicos no se disparan como se dice en el vídeo. Y ahora yo me pregunto, ¿la avena tiene fibra? ¿Y la avena integral, que es la que se vende en los supermercados? Pues sí, tiene entre 10 y 11 gramos de fibra, que es una cantidad bastante sustanciosa para ser un único alimento, y que precisamente la fibra en los alimentos, esa es su función, la de no disparar los índices glucémicos en sangre. Por consiguiente, una vez más, esto que se está diciendo no es cierto. Y si a pesar de que estás dando estos datos de los hidratos de carbono, ¿por qué no me dices la cantidad de fibra que tiene la avena? Pregunto. Pues porque no interesa. Y ahora vamos con la última parte del reel. Cuando tú no comes nada, básicamente vas a producir autofagia. Vas a tener la insulina normal porque no vas a comer nada, la glucosa normal porque no vas a comer nada, vas a producir cetona, vas a estar enérgico y vas a utilizar tu grasa como energía. Si quieres Vale, pues mirad, si no comes nada, ya me estás dando todos los datos de qué tipo de dietas son las que a ti te gustan, que son las del ayuno intermitente. Y si vas a producir cetona y vas a utilizar esas grasas como energía, también me estás dando toda la información de que te gustan las dietas cetogénicas o las dietas keto. Y yo, que he trabajado en clínicas de adelgazamiento, tanto el ayuno intermitente como las dietas keto, igual que cualquier otra dieta, no están preparadas, ni todo el mundo está preparado para soportar ese tipo de dietas. Las dietas hay que adaptarlas cada uno a lo suyo, y a lo mejor lo que a mí me viene bien, a otra persona no le viene nada bien. Y esto es un gran error. Pero con estos dos comentarios que dice el chico al final, yo me estoy dando cuenta que tú eres un detractor de los hidratos de carbono, que eres la típica persona que no te gustan los alimentos con hidratos de carbono, porque quieres hacer ayuno y porque quieres utilizar las dietas keto, que yo sinceramente me parece que están bien puntualmente, pero que no están hechas para todo el mundo, punto. Con lo cual, después de toda la información que hemos visto en el reel y lo que se ha comentado, ¿qué pasa? Pues que un reel que aparentemente y que todo el mundo se lo cree, pues no es verdad lo que estás diciendo.
Y me estoy dando cuenta, pues que simplemente que a ti no te gusta la avena y se acabó, pero que no se pueden demonizar los alimentos saludables. Esta afirmación de que la avena es un antialimento queda totalmente desmentido. Y es más, y yo sí que voy a ser riguroso con lo siguiente que voy a decir. No existen ni los antialimentos ni los superalimentos. En bromatología, la ciencia que estudia los alimentos, estos dos conceptos no existen. Después de ver un vídeo así, qué más y qué menos que lo que hay que hacer es aportar toda la información que necesitamos para realmente saber si la avena es un alimento saludable y se puede recomendar. Y qué mejor que en este vídeo para que veamos cómo a nosotros nos gusta un montón un fitoanálisis nutricional de la avena. Porque si damos datos que son negativos, bueno, pues vamos a ver también cuáles son la parte positiva y las ventajas que tiene un alimento natural como es el cereal de la avena. En primer lugar tenemos el betaglucano, que es una potente forma de fibra soluble de la avena conocida por su notable capacidad para reducir el colesterol malo, el LDL. Con lo que la avena es un excelente aliado para nuestro corazón. Numerosos estudios avalan que este alimento reduce la hipertensión, los ataques cardíacos y cualquier patología de tipo cardiovascular. Segundo, gracias a sus hidratos de carbono complejos de asimilación lenta, obtenemos energía constante evitando los picos de glucemia en sangre y más con la fibra. Tercero, ayuda al control del peso por una triple ventaja. La fibra es soluble expandiéndose en el estómago y generando sensación de saciedad. Es súper saciante ya que libera una hormona llamada leptina, la hormona de la saciedad, y frena los antojos de alimentos azucarados y que tienen un alto contenido en kilocalorías, ya que la avena precisamente está de sabor dulce. Cuarto, es un excelente aliado para nuestro sistema digestivo. No solo acelera la digestión con los movimientos peristálticos, sino también actúa como fuente nutritiva para nuestras bacterias y microorganismos, es decir, la microbiota que alimenta nuestra microbiota, e incluso evita problemas de estreñimiento debido a la cantidad de fibra que contiene. Quinto, es rico en micronutrientes como son las vitaminas, minerales y fibra. Posee un alto contenido en vitaminas del grupo B como son B1, B2, B3, B6 y B9 y además vitamina E. Entre los minerales tenemos el potasio, el sodio, el calcio, el fósforo, el zinc y el hierro, que todos ellos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Claro, esto sí que no interesa comentarlo. 6. Es un potente antioxidante ya que combate el anti-envejecimiento. La avena posee gran cantidad de avenantramidas. Combate el estrés oxidativo, los daños celulares y el envejecimiento prematuro. Y si la avena la combinamos con cualquier tipo de fruta que contenga vitamina C, es decir, los cítricos, pues se me va a disparar este potente antioxidante. Séptimo, nutre nuestra piel. Su consumo regular puede mejorar la inflamación debido precisamente a todos estos micronutrientes que hemos comentado anteriormente. Y es más, si traemos a la conciencia cuántos cosméticos y productos de higiene corporal llevan avena. Si la avena fuera un antialimento como tal, pues yo creo que las farmacéuticas no echarían mano de la avena para utilizarlo a nivel tópico. Entonces tenemos que traer a la conciencia que precisamente se usa la avena porque es muy saludable. Octavo, la avena es el comodín de la cocina. Es un alimento tan sumamente versátil que me permite hacer infinidad de recetas de cocina saludables y nutritivas, y lo podemos combinar con un montón de alimentos como puede ser el huevo, el agua, el yogur, el kéfir. Nos permite hacer tortillas, pan, galletas o yo que sé, incluso hasta un bizcochito. 9. La avena tiene un alto índice en proteínas. En este caso concreto
tiene 14 gramos a los 100 gramos de producto. Esto también es otra cosa que no interesa decirlo. Este tipo de proteínas son fácilmente digeribles y se pueden absorber por el organismo de una manera muy cómoda, que no ocurre como otros alimentos, entre las que encontramos las prolaminas, globulinas y la leucina, un aminoácido esencial. Y por último, décimo, la avena posee grasas saludables. Es el cereal con el mayor porcentaje de grasas vegetales de todos. Tiene 7 gramos. De esas grasas, el 65% son grasas insaturadas y el 35% restante ácido linoleico. Otro dato también que no interesa darlo, claro. Recomendaciones Hugo Montejo Fit. Es muy recomendable que la avena la combinemos con otros productos o alimentos altos en proteínas, como puede ser por ejemplo el kéfir, el yogur, el huevo, los frutos secos y las semillas. A pesar de que es un alimento saludable, debemos evitar comerlo en exceso. La ración para una persona aproximadamente varía entre 30 y 50 gramos. Por ejemplo, en la avena normal y corriente, la recomendación de dosis diaria son 40 gramos por ración, es decir, una ración, perdón. Se recomienda remojar la avena con algún líquido, pues con agua, huevo, leche, yogur, kéfir o bebida vegetal, ya que va a facilitar la absorción de los nutrientes del alimento en sí. Y la fórmula es poner al menos el doble de cantidad de líquido que de avena. Si me pongo 40 gramos de avena, lo suyo sería que pusiera 80 gramos de líquido. El hecho de ponerla en remojo no quiere decir que se tenga que dejar la avena en remojo durante toda la noche, ya que nadie se come la avena así a palo seco, siempre la mezclamos con algo. Yo, por ejemplo, o con yogur y me pongo unos frutos secos o unos arándanos. Cuando me hago la tortilla la tengo que mezclar con el huevo y estoy haciendo que se remoje y facilitando la absorción de sus nutrientes. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se llama avena instantánea? La avena en copo suave integral, que es la que encontramos en casi todos los supermercados, para su elaboración al menos cumplen 3 procesos. El primero de ellos es el laminado con unas planchas de acero. El segundo es que se somete a la avena a un proceso térmico de vapor de agua a 140 grados. Y tercero y último, un pequeño tostado. Con lo cual, estos antinutrientes que se hablaban al principio, que es lo que contiene el grano entero, se eliminan ya solamente cuando los compras en el supermercado, porque está lista, por eso se llama instantáneo. Ahora, eso sí, si alguien la quiere remojar durante toda la noche o la necesita cocinar, que lo haga. No pasa absolutamente nada, mejor todavía, pero que no es necesario, que no lo tenemos que meter en la cabeza, que no hay que cocinarla ni dejarla en remojo durante tanto tiempo, que ya está preparada para consumo directo. También he escuchado que la avena, pues por lo que sea, haya gente que le sienta mal. Yo, sinceramente, si un alimento me sienta mal, no lo tomo, punto. O bien es porque la avena contiene algo que a mí no me viene bien, o porque en mi organismo a día de hoy hay algún tipo de patología que me está rechazando la avena. Pero yo, si me sienta mal, creo que lo más coherente es no tomarla. Eso sí, también voy a decir otra cosa, no todas las avenas que se venden en los supermercados son iguales. Aquellas que no sean avena en copo suave integrales, como me ha pasado a mí, que he ido a Herbolario y he comprado otro tipo de avena diferente, como por ejemplo las de El Granero, y os lo paso por pantalla para lo que os veáis, es una avena que es más gruesa y dura, con lo cual estas en concreto sí que necesitarían estar en remojo durante más tiempo, y si se cocina también. Pero que os digo que las que encontramos ya en supermercados tipo Mercadona, Aldi, Eroski, Día, Carrefour, etcétera, que son avenas instantáneas, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Con todo lo que hemos visto, podemos decir a día de hoy que la avena sí que es un alimento saludable, nutritivo y totalmente recomendable. Que no tenemos que hacer caso a estas fake news y creernos todo lo que dice la gente, porque lo que hay que hacer es dar la información completa.
Y mi recomendación para todos vosotros es que incluso no hagáis caso ni de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Informaros conmigo, estudiar, ver estudios, un nutricionista, otro dietista y luego saquéis las conclusiones, pero porque una sola persona diga que precisamente la avena, que es un alimento natural y saludable, y me lo queráis tirar por tierra, yo sinceramente no lo veo coherente. Mirad, para un estudio que sale pues demonizando la avena, que no es saludable, que se produce los antinutrientes, cáncer, etcétera, existen 2000 estudios que sí que nos dicen que es saludable y que tiene un montón de beneficios para la salud y para que tengamos un estilo de vida saludable. Y por supuestísimo que si tomamos avena, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Si te gusta todo este tipo de información, te pido que te suscribas al canal, que des un like, que comentes qué te parece a ti la información, que os he engañado un poquito al principio con el título, y sobre todo que lo compartáis para que la gente esté informada realmente de si la avena es saludable o no. Y ahora quería comentar algo antes de que se me olvide, porque llevo ya unos cuantos vídeos que se me ha pasado, y lo primero que quiero hacer es mandar saludos a Estados Unidos, que sé que me veis desde el otro lado del charco, y a Colombia. Y aquí en España saludo a toda la comunidad de Aragón y la comunidad valenciana. Y ahora tengo una pequeña sorpresa para todos vosotros. Necesito leer una cosa y bueno, luego lo comento, pero lo voy a leer. Ángela Gutiérrez, Eva Espada de Hielo, Pilar Untoña, Paqui Rodríguez, María Ángeles BR, María Ángeles 5729, Lola Apellido, un beso, Antonia Barba, otro beso gigante, Carmen Coma, Lourdes Zapardiel, Mari Carmen 8994, Soraya Valero Torrente, María José M 9881, Esther Cobo, Sara Tejero, Pilar Aguilar Galindo, María Taboa González, Vicky LH, Isa Nadal, Silvia Yorca Castañón, mi asturiana que te adoro, Lopasor, Lorena, Ana Estrella, ¿qué voy a decir yo de Ana Estrella? Que es mi amor eterno, por supuesto. Sagrario Corpa, Voce 40, Verónica, Elena Rubio Álvarez, Loli Rodríguez, que te amo, no puedo decir nada más, no quiero decir nada más, que te amo y te amo. Angelina Estriguero Méndez, Diana Baoj, María PN69, Paco Sinagoga Luque, María Juana, Eva Ávila, Yolanda Armenteros, Yola 4091, Beatriz con C, Carmen Muñoz Ortega y Tere Sergio. Y ahora me diréis, Hugo, ¿y por qué estos quiénes son y quién han nombrado? Bueno, pues estos han sido unas personas maravillosas que han tenido la gracia y el buen hacer de ver mi último vídeo, el de cómo evitar las lesiones de cuello cuando hacemos abdominales. Y sinceramente no puedo estar más agradecido y es lo único y lo mínimo que podía hacer para demostraros todo mi agradecimiento y mi amor por haber visto este vídeo. Deseo de corazón que haya gustado el vídeo, os mando un besico enorme y que paséis buena semana. ¡Chao!